Cuando la arrogancia de la élite se topa con una resiliencia silenciosa. Un famoso magnate inmobiliario ha tendido una trampa a una simple camarera, sin saber que su desprecio está a punto de desatar una verdad que mantendrá a todos en silencio. El aire acondicionado del rascacielos Cúspide Financiera, en el corazón del distrito empresarial Metrópolis, zumbaba con la eficiencia implacable que caracterizaba a su propietario, el señor Augusto Valente. A sus 40 y tantos años, Augusto era la encarnación del éxito sin concesiones. Trajes impecables, sonrisa calculada y una fortuna construida sobre acuerdos audaces y una aguda, a veces despiadada, inteligencia. Era conocido por su desprecio apenas disimulado hacia aquellos que consideraba por debajo de su nivel, una cualidad que exhibía sin pudor en la sala de juntas, en los restaurantes de lujo y, lamentablemente, incluso en los pasillos de su propia empresa. En ese momento, la sala de reuniones principal, un espacio de cristal y acero con una mesa de caoba que podía sentar a 20 personas, estaba cargada de tensión. Augusto, de pie en el centro, sostenía una hoja de papel con aire de superioridad. Frente a él, con la espalda recta y las manos entrelazadas sobre su delantal gris, estaba Ágata, una mujer de unos 40 años. Llevaba años limpiando los relucientes pisos y las ventanas impolutas de las oficinas de Valente Capital, pasando desapercibida, una figura más en el ejército silencioso que mantenía el orden en el imperio de Augusto. Su cabello, peinado en un moño estricto, revelaba algunas canas que no disimulaba, y sus ojos, aunque cansados, reflejaban una calma inquebrantable. Augusto la miró con una sonrisa burlona, el tipo de sonrisa que rara vez llegaba a sus ojos. Levantó el documento, un contrato legal complejo redactado en inglés con terminología jurídica densa. Ágata, ¿verdad?, preguntó, aunque conocía su nombre perfectamente. Tenemos un pequeño desafío para usted hoy, algo un poco más intelectual que limpiar baños. Algunos de los jóvenes ejecutivos presentes, sentados en las sillas de cuero, soltaron risas incómodas. Ágata apretó los labios, pero no se movió. Su mirada se mantuvo firme, sin rastro de miedo ni sumisión, solo la paciencia forjada en años de lidiar con la arrogancia. Augusto disfrutaba cada segundo de su pequeño show. «Traduzca esto al español ahora mismo», dijo, extendiendo la hoja. «Si lo hace bien, le doy 1000 unidades de nuestra moneda local. Ahora mismo, mi billetera es suya». Uno de sus asesores sacó una abultada cartera de piel y la puso sobre la mesa, mostrando un fajo de billetes. Ágata miró la servilleta, luego a Belis. La cantidad de dinero era considerable, más de lo que ganaba en varias semanas, pero la humillación inherente a la situación le revolvió el estómago. Los otros comensales de mesas cercanas, intrigados por la escena, comenzaron a prestar atención. Un murmullo de curiosidad se extendió por el salón. Belis se recostó en su silla, cruzándose de brazos, disfrutando el momento. «Vamos, ¿qué pasa? ¿Demasiado difícil para una profesional de la limpieza? No todos nacimos para descifrar enigmas, ¿verdad?» Su tono era abiertamente burlón. Lo que Alejandro Belis y ninguno de los presentes sabía era que Ágata, en otra vida, en otro país, había sido una destacada criptógrafa y lingüista, con una mente brillante y un dominio de varios idiomas. La guerra, la migración forzada y la necesidad de sobrevivir en un nuevo entorno la habían obligado a abandonar su carrera, a esconder su identidad bajo el uniforme de limpieza.
Cada día veía cómo se subestimaba su intelecto, cómo se pisoteaba su dignidad, pero la necesidad de mantener a su familia la obligaba a guardar silencio. El director de operaciones, el señor Ramiro Vega, un hombre de mediana edad con un aire más sensato que Augusto, se sintió incómodo. Augusto, ya basta, esto no es apropiado, no tenemos tiempo para juegos. Su voz era baja, un intento velado de intervenir. Pero Augusto lo ignoró. Su ego estaba en juego, y Ágata era la pieza que iba a usar para lucirse. Si no puede, dígalo, Ágata. Nadie espera que alguien, como usted, entienda de estas cosas, insistió, alzando la voz para que todos oyeran. No hay vergüenza en ello. Ágata permanecía en silencio, pero por dentro una tormenta se gestaba. No era por orgullo herido, sino por la forma en que ese hombre creía tener el derecho de rebajarla, de humillarla públicamente frente a todos. Estaba claro que no se trataba de la traducción, sino de una demostración de poder, de una burla disfrazada de juego. Una de las secretarias jóvenes, Sofía, una chica de cabello castaño y ojos amables, se acercó a Ágata con disimulo. No le haga caso, señora Ágata. El señor Valente a veces se pasa de la raya. No tiene que hacerlo. Pero Ágata no respondió. No era la primera vez que Augusto se mofaba de los trabajadores de servicio. Había despedido a un jardinero por no saludarlo con suficiente deferencia y había hecho llorar a una cocinera por corregirle la pronunciación de un plato francés. Para él, el respeto tenía un precio, y quienes no ganaban lo suficiente, simplemente no lo merecían. Pero esta vez, Augusto Valente había ido demasiado lejos. Ágata dio un paso al frente, su rostro una máscara de calma inquebrantable. Extendió una mano y tomó la hoja de papel de las manos de Augusto sin decir una sola palabra. Sus ojos, antes cansados, ahora brillaban con una luz inesperada. Observó el documento detenidamente. Augusto se echó hacia atrás, una carcajada lista para explotar en sus labios. «Vamos, adelante, sorpréndanos, genio de las bandejas. ¿Necesita una lupa?» Pero Ágata lo ignoró. Sus ojos recorrieron los símbolos con una rapidez y una seguridad que hicieron que la sonrisa de Belis se congelara. Los murmullos en el restaurante se apagaron, reemplazados por un silencio de asombro. Algunos comensales, intrigados, dejaron de comer. «¿Todo bien, camarera? Las letras son muy complicadas», dijo Belis, intentando recuperar el control, pero su voz ya denotaba una incipiente inseguridad. Ágata alzó la vista lentamente. Sus ojos, antes cansados, ahora brillaban con una luz inconfundible. Su mirada se fijó en la de Alejandro Belis y en ese instante el tiempo pareció detenerse. El silencio se hizo tan denso que se podía sentir su peso en el aire. El silencio en la sala de reuniones era espeso, casi palpable, mientras Ágata sostenía el documento, sus ojos fijos en Augusto Valente. Él, aún con una sonrisa arrogante, esperaba su balbuceo, su rendición, la confirmación de su supuesto dominio. Pero lo que salió de los labios de Ágata no fue lo que esperaba. «Esto no es una ecuación, señor Belis», dijo Ágata, su voz clara, resonante, con una dicción perfecta que denotaba una educación superior. «Es un extracto de un antiguo dialecto jónico, con ciertas modificaciones morfológicas que sugieren una encriptación simple por transposición alfanumérica. Una técnica rudimentaria, pero efectiva si el receptor no posea la clave». La sala se quedó muda.
Los socios de Velis se miraron, perplejos. El joven asistente abrió la boca, aturdido. Velis, por su parte, parpadeó varias veces, su rostro pasó de la burla a la incredulidad. Ágata continuó sin inmutarse, su mirada fija en la servilleta. La traducción literal de la frase principal sería: el oro oculta lo que la sombra revela, y el poder forja cadenas de engaño. Una máxima filosófica, diría yo. Levantó la vista, sus ojos brillantes con una inteligencia que Augusto Valente nunca había visto en una persona de servicio. Pero el código subyacente revela un mensaje diferente, señor Velis. Velis recuperó el aire. Eso es una coincidencia. Alguien se lo dijo. No puede ser. Su voz era áspera, teñida de desesperación. Su ego se desmoronaba. Ágata no respondió directamente a la acusación. En cambio, con la misma calma, dio un paso al frente y deslizó la servilleta de vuelta a Velis. El mensaje completo dice: el arquitecto de la fortuna, quien desprecia al humilde, construirá sobre arenas movedizas. Las fundaciones ocultas se revelarán al amanecer, y el eco de sus víctimas derribará sus torres. La sala estalló en murmullos de asombro. Velis palideció. El mensaje no era una traducción, era una amenaza velada, una revelación que parecía dirigida directamente a él. Su expresión pasó del shock a la furia, una furia contenida por la sorpresa. Uno de los socios de Velis, el señor Ricardo Solís, un hombre corpulento con una reputación de ser el cerebro detrás de las operaciones más oscuras de Velis, miró a Ágata con una desconfianza palpable. Camarera, ¿quién le enseñó a hablar así y a decir esas tonterías? ¿Acaso quiere sabotearnos? Ágata lo miró. Su voz se mantuvo firme. Mi educación y mis principios, señor Solís, algo que, al parecer, escasea en ciertos círculos. Unas risas nerviosas se escucharon entre algunos comensales. El joven asistente de Velis, visiblemente incómodo, intentó intervenir. Señor Velis, quizás deberíamos terminar este almuerzo. Pero Velis lo ignoró. Sus ojos, llenos de rabia y desconcierto, estaban fijos en Ágata. Esto no ha terminado. Usted no sabe con quién se está metiendo. La voy a despedir y se va a arrepentir de esto. Su voz, antes tan controlada, ahora era un murmullo de amenaza. Ágata se irguió, su postura impecable. Yo no trabajo para usted, señor Velis. Trabajo para Bien Mo Juan Ya. Y si me despide por revelar la verdad, la gerencia de este restaurante y la opinión pública tendrán algo que decir. Justo en ese momento, la gerente del restaurante, la señora Clara Alarcón, una mujer de unos 60 años, con un semblante serio pero ojos amables, se acercó a la mesa, alertada por el revuelo. Había escuchado parte de la confrontación. ¿Hay algún problema aquí, señor Velis?, preguntó Clara, su voz tranquila pero firme. Velis, intentando recuperar algo de su poder, señaló a Ágata. Sí, hay un problema. Esta mujer me está difamando. Exijo que la despida inmediatamente. Clara miró a Ágata, luego a Velis, su mirada escrutadora. Ágata lleva 15 años trabajando aquí, señor Velis. Su expediente es impecable.
y lo que he escuchado hoy no parece una difamación, sino una verdad incómoda. Velis palideció aún más. El silencio en el restaurante era tenso. El joven asistente de Velis bajó la mirada, incapaz de sostener la de Ágata. Los socios de Velis se removieron inquietos. La arrogancia de Velis se había vuelto su propia trampa. La tensión en Bien Mo Juan ya era palpable. La mirada firme de Clara Alarcón, la gerente del restaurante, chocaba con la furia contenida de Alejandro Velis. Sus socios, incluyendo a Ricardo Solís, se removían incómodos, sabiendo que la situación se les había ido de las manos. Ágata, en el centro de todo, permanecía con una calma imperturbable, su dignidad inquebrantable frente a la tormenta. «Señor Velis», dijo Clara Alarcón, su voz resonando con una autoridad que pocos se atrevían a cuestionar en su restaurante. «Este incidente no se quedará aquí. Mis empleados merecen respeto. Y usted, con su comportamiento, ha faltado a las normas más básicas de la cortesía. Le pido que, por favor, abandone el establecimiento. Ahora». Velis la miró con incredulidad. «¿Me está echando? ¿A mí? ¿Soy Alejandro Velis? ¿Soy el cliente más importante de este lugar?» Clara Alarcón sonrió con una frialdad que no dejaba lugar a dudas. Los clientes más importantes son aquellos que entienden el valor del respeto, señor Velis, y usted, hoy, ha demostrado no tenerlo. Su cuenta será enviada a su despacho. No tiene que pagar el almuerzo. Velis, humillado y furioso, se levantó bruscamente, derribando ligeramente su silla. Sus socios, con las caras rojas de vergüenza, lo siguieron rápidamente. Ricardo Solís le lanzó una última mirada de odio a Ágata antes de seguir a Velis. El restaurante, que momentos antes había sido un hervidero de murmullos, se quedó en un silencio sepulcral, roto solo por los pasos apresurados de Velis y su séquito al salir. Cuando las puertas se cerraron tras ellos, Clara Alarcón se volvió hacia Ágata. Su rostro, antes serio, se suavizó. «Ágata, ¿está usted bien? Nunca debió haber pasado esto». Ágata asintió, una leve sonrisa curvándose en sus labios. «Estoy bien, señora Alarcón. Gracias. Solo que la verdad siempre encuentra su camino». Clara Alarcón la miró con admiración. «Usted es mucho más que una camarera, Ágata. Lo he sabido siempre, pero hoy lo ha demostrado. Sus palabras, ese mensaje, ¿qué era?» Ágata dudó un momento. Luego, con una mirada de confianza, compartió su historia con Clara Alarcón. Su pasado como criptógrafa y lingüista, su huida de la guerra, su exilio forzado y la necesidad de esconder sus habilidades para sobrevivir. Habló del jónico antiguo y de la advertencia oculta en la inscripción que Velis le había entregado. Clara Alarcón escuchó con asombro y respeto. «Ágata, usted es una joya. Este restaurante es su hogar siempre. Pero usted merece mucho más que servir mesas. Déjeme ayudarla a encontrar un lugar donde su talento sea reconocido». Mientras tanto, la noticia del incidente en Bien Gok Huangjia se esparció como un incendio.
Los comensales que lo habían presenciado, con sus celulares en mano, habían grabado el momento exacto en que Ágata reveló el significado del mensaje y la humillación de Velis. El video titulado "El magnate burlado por la camarera" se volvió viral en cuestión de horas. Los fragmentos del discurso de Ágata sobre la dignidad y la verdad fueron compartidos miles de veces. Alejandro Velis, el intocable magnate inmobiliario, se encontró de repente en el centro de un torbellino mediático. Su imagen pública, antes tan cuidadosamente construida, se desmoronaba a pedazos. Los medios de comunicación, que antes lo adulaban, ahora lo presentaban como un símbolo de la arrogancia y el clasismo. Las acciones de sus empresas comenzaron a caer en picada. Sus socios, incluyendo a Ricardo Solís, preocupados por el daño a sus propias fortunas, comenzaron a distanciarse. Las llamadas de los inversores llovían, exigiendo explicaciones y cambios. El imperio de Velis, construido sobre cimientos de poder y temor, comenzó a temblar. En su lujosa oficina, Alejandro Velis se encerró. El silencio, antes un signo de su poder, ahora era un eco vacío de su soledad. Las risas burlonas que había soltado en el restaurante resonaban en su mente, transformadas en un lamento amargo. La mujer a la que había querido humillar, la camarera, había desatado una tormenta que él no podía controlar. Y lo peor estaba por venir. La caída de Alejandro Velis fue tan estruendosa como su ascenso. El video de la confrontación en Vien Ngoc Huanghia, amplificado por las redes sociales y los medios de comunicación, se convirtió en un caso de estudio sobre los peligros de la arrogancia. Sus empresas inmobiliarias, antes sinónimo de éxito, se vieron envueltas en una crisis de confianza. Los inversores retiraron su apoyo, los socios se disolvieron, y las torres que Velis había construido, figurada y literalmente, comenzaron a tambalearse. Ricardo Solís, el socio más cercano a Velis y conocido por sus operaciones turbias, se vio directamente afectado. La presión pública lo obligó a distanciarse de Velis, aunque en secreto intentaba salvar lo que quedaba de sus propios intereses. Su mente, retorcida y calculadora, no podía aceptar que una simple camarera hubiera desatado semejante catástrofe. Mientras Velis se enfrentaba a su ruina, Ágata, bajo el ala de Clara Alarcón, comenzó a reconstruir su vida. Clara, impresionada por su intelecto y su fortaleza, movilizó sus contactos en el mundo de la alta gastronomía y la hotelería. Consiguió a Ágata un puesto como asesora de comunicaciones internacionales en una prestigiosa cadena de hoteles boutique. Allí, Ágata volvió a brillar. Su talento para los idiomas y su agudeza mental encontrando un nuevo hogar. Sin embargo, el destino tenía más hilos que tejer. Una semana después del incidente en Vien Ngoc Huanghia, Ágata recibió una llamada misteriosa. La voz, grave y distorsionada, no reveló su identidad. «Señora Ágata», dijo la voz, «sé que lo que hizo con Alejandro Velis fue impresionante, pero el mensaje jónico que usted tradujo no era un juego al azar. Era una advertencia para Velis y para otros como él». Ágata frunció el ceño. «¿Quién habla? ¿De qué está hablando?» «De una organización, de sombras que mueven los hilos detrás de los imperios como el de Velis.
El mensaje que usted descifró fue colocado ahí por nosotros, para poner a prueba a Velis, para ver si entendía la señal. No lo hizo, y ahora debe pagar el precio. El pulso de Ágata se aceleró. La conversación se volvía cada vez más inquietante. ¿Y qué tiene que ver esto conmigo? Usted fue la clave, la única que pudo descifrarlo. Su intelecto no pasó desapercibido. La organización la ha estado observando. Y ahora necesitamos su ayuda. Hay más mensajes, más códigos que deben ser revelados, más verdades que deben ser desenterradas. Ágata dudó. Su vida como criptógrafa había quedado atrás, enterrada bajo los escombros de su pasado. Pero la curiosidad, el anhelo por el enigma, era una llama que nunca se había extinguido. ¿Qué tipo de organización? ¿Y qué quieren de mí? Somos aquellos que buscan equilibrar la balanza, Ágata, que exponen la corrupción y la arrogancia de los poderosos, que trabajan en las sombras para revelar la verdad. La voz se hizo más directa. Ricardo Solís, el socio de Velis, es el siguiente objetivo. Él tiene un secreto aún más oscuro, algo relacionado con una antigua fundación benéfica y un orfanato desaparecido en el sur del país, un lugar llamado la Casa del Edén. El nombre, la Casa del Edén, le provocó a Ágata un escalofrío. Era el orfanato donde su hermana menor, a quien creía muerta en la guerra, había sido enviada años atrás. Un lugar del que nunca volvió a saber. Un misterio que la había perseguido durante décadas. ¿Qué sabes sobre la Casa del Edén?, preguntó Ágata, su voz tensa. Es un lugar donde los ricos escondían sus pecados, donde los niños desaparecían y las fortunas se forjaban en secreto. Ricardo Solís fue uno de los arquitectos de ese engaño. Él tiene los archivos. Él tiene la verdad sobre lo que realmente pasó allí. Antes de que Ágata pudiera preguntar más, la llamada se cortó abruptamente. El teléfono zumbó en su mano. Se quedó inmóvil, un torbellino de emociones en su mente. Su pasado, su hermana, el orfanato, Ricardo Solís y ahora una organización secreta. La tranquilidad que había comenzado a construir se vio interrumpida por un eco distante, pero ineludible, de su propia historia. El nombre La Casa del Edén y la mención de su hermana, a quien creía perdida para siempre, resonaron en la mente de Ágata con una fuerza abrumadora. La enigmática llamada no solo la había arrastrado a una nueva misión, sino que había desenterrado un doloroso capítulo de su propio pasado. No era una coincidencia. Era el destino tejiendo sus hilos de una forma cruelmente precisa. Ágata no perdió el tiempo. Utilizando su nueva posición en la cadena de hoteles boutique, accedió a bases de datos y redes de información que antes le estaban vedadas. Con discreción, comenzó a investigar sobre la Casa del Edén y la posible conexión de Ricardo Solís con el lugar. Cada búsqueda la llevaba más profundo en un laberinto de secretos y desapariciones. Los primeros hallazgos fueron inquietantes. La Casa del Edén había sido un orfanato de fachada, operada por una red de tráfico de niños que se dedicaba a venderlos a familias adineradas bajo el pretexto de adopciones discretas. Los archivos oficiales eran escasos y manipulados, pero Ágata, con sus habilidades criptográficas, comenzó a descifrar patrones y nombres ocultos en los registros.
El nombre de Ricardo Solís apareció repetidamente, no como benefactor, sino como uno de los principales intermediarios, el arquitecto de las adopciones ilegales y la falsificación de identidades. La organización secreta que la había contactado había dado en el clavo. Pero lo que más perturbó a Ágata fue el rastro de su hermana. Había registros de una niña con una descripción similar a la suya, enviada a la casa del Edén en la misma época en que ella había desaparecido. La esperanza, una emoción que había creído muerta, comenzó a latir en su pecho. Ágata se reunió en secreto con la representante de la organización, la misma voz distorsionada de la llamada. Era una mujer joven, de mirada seria y movimientos ágiles, que se presentó simplemente como Lyra. «Sabemos que ha encontrado la conexión, Ágata», dijo Lyra, sus ojos fijos en los de ella. «Ricardo Solís es una pieza clave en esta red. Él tiene los archivos originales, las identidades de los niños, los nombres de las familias compradoras y, muy probablemente, la verdad sobre su hermana». Ágata apretó los puños. «Necesito esos archivos. Necesito encontrar a mi hermana». Lyra asintió. Sabíamos que diría eso. Ricardo Solís, ante la caída de Alejandro Vélez y la presión mediática, está intentando huir del país. Tenemos un operativo en marcha para interceptarlo. Él tiene los archivos encriptados en un dispositivo, algo que solo usted podrá descifrar. El plan era arriesgado. Ágata, bajo la supervisión de Lyra y su equipo, se infiltraría en la casa de seguridad donde Ricardo Solís intentaba ocultarse. Antes de su fuga, su misión: recuperar el dispositivo y, si era posible, obtener información vital sobre la red. La noche del operativo, Ágata se vistió con ropa oscura y se deslizó por las sombras de la ciudad. El corazón le latía con fuerza, pero no de miedo, sino de una determinación inquebrantable. Esta no era solo una misión, era su pasado, su hermana, su oportunidad de cerrar una herida de décadas. El equipo de Lyra la guió discretamente. La casa de seguridad de Solís era una fortaleza, pero la experiencia de Ágata en entornos hostiles y su agudeza mental le permitieron sortear los obstáculos. Se deslizó por conductos de ventilación, evadió sensores y desactivó alarmas con una precisión asombrosa, recordando sus días como criptógrafa, donde cada movimiento era un cálculo de riesgo. Finalmente, llegó a la habitación principal. Ricardo Solís estaba ahí, sentado frente a un ordenador, visiblemente nervioso, con un pequeño disco duro externo en la mano. Parecía estar intentando destruir o transferir información. Ágata entró en la habitación en silencio. Solís, al verla, pegó un grito de asombro y pánico. «¿Cómo? ¿Cómo llegó aquí? Usted es solo una camarera». Ágata lo miró, su rostro una máscara de calma. «La subestimación es un defecto muy común, señor Solís, y el suyo le va a costar muy caro».
Solís intentó arrojarse sobre ella, pero Ágata, con una agilidad inesperada, lo esquivó y con un movimiento rápido le arrebató el disco duro de la mano. Él intentó forcejear, pero el equipo de Lyra irrumpió en la habitación, inmovilizándolo al instante. Lyra se acercó a Ágata, sus ojos brillando con aprobación. «Buen trabajo, Ágata. Tenemos el dispositivo». Ágata asintió, sosteniendo el disco duro. Era pequeño, pero sabía que contenía la clave de innumerables secretos. El más importante, el que la conectaba a su hermana. La verdad, finalmente, estaba en sus manos. Con el disco duro en su poder, Ágata sintió una mezcla de alivio y una urgencia inmensa. Lyra y su equipo se llevaron a Ricardo Solís para interrogarlo, pero el verdadero tesoro estaba en el dispositivo encriptado. Ágata regresó a la sede secreta de la organización, un lugar discreto y tecnológicamente avanzado en el corazón de la ciudad. Allí, en una sala con pantallas y equipos de última generación, se sumergió en el proceso de decodificación. Sus manos se movían con la familiaridad de quien vuelve a su elemento, sus dedos tecleando algoritmos y secuencias de comandos. La encriptación era compleja, un trabajo de Ricardo Solís para proteger sus secretos, pero no era rival para la mente de Ágata. Horas después, mientras el sol comenzaba a asomar por el horizonte, las pantallas se llenaron de nombres, fechas, registros y fotografías. Era la base de datos completa de la Casa del Edén. Una lista de niños que habían pasado por el orfanato, sus identidades falsificadas, los nombres de las familias que los habían adoptado ilegalmente y los pagos millonarios que se habían realizado. El corazón de Ágata latía con fuerza mientras escudriñaba los nombres. Y entonces lo vio. El nombre de su hermana, Irina Petrova, pero con un segundo apellido diferente. La fecha de nacimiento coincidía, la descripción física era la misma, y una pequeña fotografía de una niña con sus mismos ojos. La esperanza se convirtió en una certeza inmensa. Su hermana estaba viva. Había sido vendida a una familia. Los archivos revelaron que Irina, después de ser adoptada, había sido renombrada como Sofía Vargas y entregada a una familia acaudalada en una ciudad lejana, Ciudad del Sol, una metrópolis conocida por sus clínicas de lujo y sus familias tradicionales. Ricardo Solís había sido el intermediario directo, asegurándose de que la identidad original de la niña fuera completamente borrada. Ágata también encontró documentos que vinculaban a otros individuos importantes con la red de la Casa del Edén. Abogados, médicos, notarios e incluso algunos funcionarios públicos. La organización no solo traficaba niños, sino que también era una fachada para el lavado de dinero y la creación de identidades falsas para otros fines ilícitos. Al amanecer, Lyra regresó a la sala de operaciones. Su rostro, antes serio, se iluminó al ver los resultados en las pantallas. «Lo logró Ágata», dijo Lyra, admiración evidente en su voz. «Es la prueba que necesitábamos».
Esta red es mucho más grande de lo que imaginábamos. Ágata asintió, sus ojos fijos en la fotografía de su hermana. He encontrado a mi hermana y sé dónde está. Necesito verla. Lyra la miró con comprensión. El operativo para desmantelar toda la red comenzará de inmediato. Los nombres que ha descifrado serán entregados a las autoridades internacionales. Pero antes, Ágata, hay algo más que debes saber sobre Ricardo Solís. Ágata frunció el ceño. ¿Qué? Ricardo Solís no solo era un intermediario. Él fue el encargado de llevar a su hermana al orfanato después de la guerra. Y fue él quien le aseguró a usted y a otros que sus seres queridos habían desaparecido o muerto en el caos. Él tenía conocimiento de su existencia, Ágata. La revelación golpeó a Ágata como un puñetazo. Ricardo Solís, el hombre que se había burlado de ella en el restaurante, había sido un eslabón directo en la tragedia de su familia. La rabia que había permanecido latente estalló. Necesito hablar con él, ahora. Lyra asintió. Lo tenemos en una sala de interrogatorios segura, pero le advierto, Ágata, él es un hombre peligroso, y la verdad puede ser aún más dolorosa de lo que imagina. Ágata se levantó, su postura firme, su mirada decidida. No había miedo en sus ojos, solo la determinación de una mujer que había encontrado la verdad y que no se detendría hasta que se hiciera justicia. Ágata entró en la sala de interrogatorios, un espacio frío e inmaculado. Ricardo Solís estaba sentado al otro lado de una mesa de metal, esposado, su arrogancia anterior completamente desvanecida, reemplazada por un miedo palpable. Sus ojos, antes desafiantes, ahora evitan la mirada de Ágata. Ricardo Solís, dijo Ágata, su voz tranquila pero cortante como una cuchilla. Hace unas semanas, usted se burló de mí en un restaurante. Me llamó camarera, me humilló. Hoy yo estoy aquí para revelarle quién soy. ¿Y quién es usted realmente? Solís levantó la vista, sus ojos llenos de resentimiento. No sé de qué habla, yo no la conozco. Oh, sí que me conoce, respondió Ágata, dando un paso adelante. Mi nombre es Ágata, y soy la hermana de Irina Petrova, la niña que usted entregó a la casa del Edén. La niña que usted le dijo a mi familia que había desaparecido. El rostro de Solís palideció, se retorció en su silla, el miedo invadiendo su expresión. No, no puede ser. ¿Usted estaba muerta? Desaparecida, completó Ágata, su voz cargada de una ira fría. Usted se aseguró de que mi familia creyera eso. Usted fue quien nos mintió sobre el destino de mi hermana. ¿Por qué, Solís? ¿Por dinero? ¿Por poder? Solís bajó la mirada, tembloroso. Era un trabajo. Solo seguía órdenes. Había mucha gente involucrada, gente poderosa. La gente poderosa no es excusa para la crueldad, sentenció Ágata. Usted traficó con niños, destrozó familias, construyó su fortuna sobre el sufrimiento de inocentes, y mi hermana fue una de sus víctimas.
Solís se echó hacia atrás, como si quisiera desaparecer en la silla. Ella fue bien cuidada. La familia que la adoptó era rica. Le dieron una buena vida. Una vida que no era la suya. Una vida basada en una mentira, replicó Ágata. Usted robó su identidad, su pasado, su familia, y ahora va a pagar por ello. Ágata sacó de su bolsillo una fotografía impresa. Era una imagen de Sofía Vargas, la identidad actual de su hermana, una mujer madura, sonriente, con un aire de sofisticación. Ella es mi hermana ahora, Sofía Vargas, y está viva. La he encontrado. Solís la miró, una mezcla de sorpresa y derrota en sus ojos. No había pensado que la red sería tan vulnerable, ni que alguien, después de tantos años, desenterraría la verdad. Ágata le mostró más fotografías, los registros descifrados, los nombres de los otros niños que habían sido víctimas de la red. Esta es la verdad, la que usted intentó enterrar, pero que hoy lo condena. Solís, finalmente quebrado, comenzó a sollozar, su cuerpo temblaba incontrolablemente. Lo siento mucho, no sabía, no pensé que llegaría a esto. Nunca se piensa en las consecuencias cuando se actúa con avaricia y desprecio, ¿verdad, Solís? Dijo Ágata, su voz ahora más tranquila, la rabia dando paso a una fría resolución. Pero hoy esas consecuencias lo han alcanzado. Al salir de la sala de interrogatorios, Lira esperaba. Lo tenemos, Ágata. Ha confesado todo. El resto de la red será desmantelada en cuestión de horas. La justicia finalmente llega para la casa del Edén. Ágata asintió, una extraña sensación de vacío y plenitud al mismo tiempo. La búsqueda de su hermana, el misterio de su pasado, finalmente había terminado. Pero ahora comenzaba un nuevo capítulo, el reencuentro. La noticia del desmantelamiento de la red de la Casa del Edén y el arresto de todos sus implicados, incluyendo abogados, médicos y funcionarios corruptos, sacudió los cimientos de la sociedad. La historia de Ágata, la camarera y criptógrafa exiliada que desenterró una de las mayores conspiraciones de tráfico de niños y lavado de dinero, se convirtió en un fenómeno global. Los medios de comunicación, antes escépticos, ahora la buscaban para entrevistas, pero Ágata, con su característica discreción, se mantuvo al margen. No buscaba fama, sino la verdad y la sanación. El reencuentro con su hermana, Sofía Vargas Irina Petrova, fue un momento cargado de emoción. Sofía, una mujer de unos 40 años, había crecido en el lujo, sin conocimiento de su verdadera identidad. Cuando Ágata, acompañada por Lira y un psicólogo de la organización, se presentó en su elegante residencia en Ciudad del Sol, Sofía al principio se mostró escéptica, incluso reacia. Su vida, construida sobre una mentira, estaba a punto de desmoronarse. Fotografías antiguas, el certificado de nacimiento original de Irina y cartas de su infancia que solo una hermana podría reconocer. Habló del jónico antiguo, del exilio, de la guerra y de la esperanza que nunca perdió. Poco a poco, las barreras de Sofía se derrumbaron. Las lágrimas brotaron de sus ojos al reconocer una parte de sí misma que siempre había sentido, pero nunca había comprendido.
El abrazo entre las dos hermanas, separadas por décadas y por una cruel mentira, fue un momento de pura redención. Sofía decidió hacer pública su historia, no para buscar lástima, sino para dar voz a todos los niños que habían sido víctimas de la casa del Edén y para exponer la corrupción de quienes se creían intocables. Se convirtió en una defensora incansable de los derechos de los niños y en una aliada incondicional de la organización del IRA. Su fortuna, antes dedicada a la opulencia, ahora se ponía al servicio de la justicia. Alejandro Belis, el magnate que había iniciado todo con su arrogancia, observó desde la distancia. Su imperio se había derrumbado, su reputación estaba destrozada. Pero al ver la historia de Ágata y Sofía, una semilla de arrepentimiento, quizás de comprensión, comenzó a germinar en su interior. Él, que había despreciado al humilde, ahora era un testimonio viviente del poder de la dignidad. Ágata, por su parte, se convirtió en una figura clave dentro de la organización del IRA. Utilizando sus extraordinarias habilidades para la decodificación y el análisis, trabajó incansablemente para desenterrar más redes de corrupción, siempre en las sombras, pero con un impacto global. Su discreción era su mayor fortaleza, y su pasado como camarera, su constante recordatorio de que la verdadera valía reside en el carácter, no en la apariencia. Ricardo Solís y los demás implicados en la Casa del Edén recibieron largas condenas de prisión. La justicia, a veces lenta, había llegado con una fuerza implacable. Muchos años después, Ágata, ya con el cabello completamente plateado, se sentó en un banco de un parque, observando a los niños jugar. A su lado, Sofía, su hermana, ahora una mujer madura y serena, sonreía. La vida no había sido fácil, pero habían reconstruido lo que parecía imposible. ¿Crees que el mundo realmente ha aprendido la lección, Ágata?, preguntó Sofía. Ágata sonrió, sus ojos profundos brillando con sabiduría. El mundo siempre está aprendiendo, hermana, paso a paso. Pero lo importante es que nosotros, aquellos que conocimos la oscuridad, nunca olvidemos la luz que la verdad puede traer. Y que la dignidad, esa nunca se negocia. Y así, la historia que comenzó con la humillación de una camarera en un restaurante, se convirtió en un faro de esperanza, un recordatorio de que las apariencias engañan, el poder puede corromper, pero la integridad, la verdad y la dignidad siempre, tarde o temprano, silenciarán la arrogancia.